Hermoso tiempo, ¿cierto? En la presencia del Señor, mi hermano. Yo estaba pensando y decía, oye, ojalá que no se bajen los músicos para cantar más, pero después de la prédica, hermano, vamos a seguir adorando al Señor. Mi querido hermano, Dios se mueve y Dios se glorifica en la alabanza de su pueblo. Dice la palabra del Señor: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Mi hermano querido, aprenda a deleitarse en el Señor. Mire, cuando venga acá al culto, desconéctese, ¿cierto?, del que está al lado, del que está al frente, de todo, mi hermano. Mire y concéntrese solamente en el Señor. Mi hermano querido, si quizás para concentrarse en el Señor necesita cerrar sus ojos, ¿cierto?, levantar sus manos, hágalo, mi hermano. Siéntase en completa libertad y se va a dar cuenta, mi hermano, de la gran bendición que poder centrarse en Dios, estar en la presencia del Señor, ser lleno de la presencia del Señor, que Dios ministre su vida, que sea Dios mismo, su Espíritu Santo mismo, hablando, tocando, ministrando su corazón mientras usted adora y alaba al Señor. En la alabanza del pueblo del Señor está la fortaleza, mi hermano. Así que deleítese en el Señor. Ese es un consejo que yo le puedo dar, ¿cierto? Así que, mi hermano, pasando ya a la palabra, abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, nos toca estudiar el día de hoy. Mi hermano querido, mientras alabábamos al Señor, el Señor traía a mi corazón lo siguiente: mira, Dios muchas veces a ti te va a hablar en los desiertos. Es una forma que Dios tiene para hablarte a tu vida. Cuando tú, por ejemplo, estás pasando un proceso, un desierto, una enfermedad, un problema de diferente índole. De hecho, dice la palabra del Señor en el libro de Oseas, ¿cierto? Yo llevaré a mi pueblo al desierto y ahí hablaré a su corazón. Muchos hombres de Dios escucharon la voz del Señor en los desiertos. Por ejemplo, el pueblo de Israel, 40 años escuchando la voz de Dios en el desierto. Por ejemplo, Jesús, cuando inició su ministerio, 40 días de ayuno, ¿cierto?, en el desierto. Pero el desierto, mi hermano, no es la única forma en la cual Dios va a hablar a tu vida. Porque también hay desiertos, pero también hay montañas. Y de hecho el día de hoy nosotros vamos a ver eso. Que una de las formas más claras que Dios tiene para hablarte a ti es cuando tú subes a la montaña. Y tú vas a tener un encuentro personal con el Señor en el monte, en la montaña. Y también la otra forma que Dios tiene para hablar a tu vida es cuando tú bajas de la montaña. Y eso ya es materia, ¿cierto?, para el próximo sábado. Amén. Pero Dios tiene estas formas particulares de hablarnos: en el desierto, en la montaña y cuando tú bajas, ¿cierto?, de tener un encuentro con el Señor. Abra su Biblia, Mateo capítulo 17, versículo 1, dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Entonces los discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Amén. ¿Cuántos de los que estamos acá, mi hermano, cuando éramos más jóvenes, más adolescentes, fuimos al cerro, a una caminata al cerro? Yo creo de que todos, ¿cierto?, en alguna oportunidad
yo vivía en Chihuayante, ¿cierto? Entonces el cerro más grande que teníamos era el Manquimávida. Y con los amigos siempre nos juntábamos y decíamos, vamos al cerro, ¿cierto? Y llegábamos hasta la parte más alta del cerro, donde estaba la antena, ¿cierto? Ahí en el cerro Manquimávida. Y para llegar al cerro, ¿cierto? Había que hacer un esfuerzo. Uno llegaba al cerro y como uno era más joven, igual uno se cansaba, jadeaba, tomábamos agua por el camino, nos daba hambre. De repente, ¿cierto? Eran horas subiendo al cerro, llegábamos a la antena y después teníamos que bajar, ¿cierto? Y para bajar siempre era más fácil. Pero yo creo que todos los que estamos acá hemos tenido esa experiencia de poder ir a un cerro, a una caminata, a un trekking. Y sobre todo, yo creo que esa experiencia nosotros las tenemos cuando somos más jóvenes. Pero si nosotros ya pasando los 30 años, de repente decimos, vamos al cerro, ¿qué es lo que dice uno? No, me da flojera, no, estoy cansado, no, las piernas no están tan buenas, no estoy en tan buen estado físico. Y trayendo esta ilustración a nuestra vida espiritual, muchas veces, mi hermano, cuando nosotros recién conocimos al Señor y nos enamoramos del Señor, tenemos ese anhelo, esa hambre, ese deseo de ir a encontrarnos con Dios. Yo, por ejemplo, mi hermano, conocí al Señor a los 16 años. Me convertí al Señor, mi primer regalo una Biblia, y no hacía otra cosa, mi hermano, más que leer la palabra. Uno quizás era ignorante, hermano, yo leía la Biblia, decía a ver si me encuentro los códigos secretos, algún tema así, escudriñaba la Biblia. Y bueno, cuando uno empieza a leer sobre todo el libro de Génesis, ¿cierto? Como dice ahí el chiste, ¿cierto? Que conocí a un pariente que era el amigo de él, el amigo de él, el amigo de él. Y yo de repente habían cosas que no entendía, pero había un hambre por leer la palabra, por buscar del Señor, por orar, por ir al culto, por estar en la presencia del Señor. Me acuerdo que después empezaban las cadenas de oración en la iglesia. Ya, ¿cuántos guerreros se van a levantar a las 9 de la mañana a orar? Y ahí, ya, pastor, inscríbame con una hora. A las 12 del día no había nadie, ya, inscríbame con otra hora. A las 3 de la tarde, ya, pastor, inscríbame con otra hora. Porque había un hambre y una pasión por Dios. Estoy hablando 16, 17, 18 años, que eran mis primeros años de cristiano. Y yo creo que muchos de los que estamos acá vivimos eso. Que eso se llama, ¿cierto?, el primer amor. El primer amor, que uno siente una pasión, un anhelo, un hambre por Dios. Pero va pasando el tiempo y como dice la epístola de los Hebreos, parece que nuestras piernas se van atrofiando un poco, ¿cierto? Parece que vamos un poquito, que nos cuesta caminar y después nos cuesta doblar rodillas. Y ya el primer amor, como Dios también le habla a la iglesia de Éfeso, va pasando, va menguando. Y después uno no deja de ser cristiano, no deja de amar al Señor, no deja de servir al Señor, pero ya uno entra en un proceso, ¿cierto?, de ir menguando. Pero no debería ser así en nuestra vida. Porque cuando vemos la palabra del Señor que Dios le habla a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, ¿qué es lo que le dice el Señor? Arrepiéntete, vuelve a tus primeras obras, ¿cierto? O si no, quitaré el candelero de tu lugar. El fuego, mi hermano, en el Antiguo Testamento, en el altar del Señor debía estar siempre encendido. En las mañanas, en las noches, siempre el fuego de Dios debía estar encendido. Y para nosotros mantener el fuego encendido del Señor, debemos ir al monte, ir a la montaña, ir a encontrarnos con el Señor. Cuando hablamos, hermanos, de ir a la montaña, puede ser, ¿cierto?, que usted quiera ir al monte, a los morritos, no sé dónde quiera ir, pero también, ¿cierto?, es un simbolismo para poder decir, necesito tener un encuentro con el Señor. Y el Señor es muy práctico, mi hermano. Si no puede ir a la montaña, quizás porque acá en los cerros es un poco peligroso, el Señor dice, no te hagas problema. Tú también puedes tener un encuentro conmigo cerrando la puerta de tu habitación, quizás poniendo tu teléfono en modo avión para que no te lleguen todas las notificaciones, los mensajes. Pero yo necesito tener un encuentro contigo, ¿cierto?, en el lugar secreto. El monte es simbolismo de esto, de tener un encuentro con Dios. Todos los hombres de Dios, mi hermano, en la Biblia, Dios le habló de alguna forma. Por ejemplo, en la Biblia nosotros encontramos de que Abraham, Dios lo llama de Ur de los Caldeos. Y Dios le dice a Abraham, voy a hacer de ti una nación grande, poderosa, el que te bendiga será bendito, el que te maldiga será maldito. Yo estaré contigo y te daré un hijo, y de tu hijo dará la descendencia del pueblo de Israel, ¿cierto?, el pueblo del pacto. Pero en un momento de la historia, Dios le pide a Abraham lo más hermoso que él tenía, a su hijo. El Señor lo probó a Abraham, ¿en dónde? En el monte Moriah.
Y cuando Dios ya vio la fidelidad total y completa de Abraham, cierto que Abraham ya estaba dispuesto, cierto, a entregar su hijo, lo más hermoso que él tenía, Dios, cierto, le dijo: Jehová proveerá. Y había un cordero allí que fue sacrificado, cierto, y en el monte de Jehová Abraham fue provisto. Otros personajes de la Biblia como Elías. Elías era un profeta tremendo de Dios, mi hermano, poderoso. Y en un momento, cierto, Dios le muestra a Elías toda la gran cantidad de falsos profetas que habían: profetas de Baal, profetas de Jezabel, habían un montón de falsos profetas. Y Elías dice: vamos a la montaña, al monte Carmelo, y que sea Dios, el Dios de quien sea, que hable, que es el Dios verdadero. Ustedes si quieren invoquen a Baal, ustedes si quieren invoquen a los dioses de Jezabel, pero yo voy a invocar a Jehová. Y dice de que estando en el monte, ¿cierto?, los profetas de Baal se sajaban, danzaban, se chicoteaban, ¿cierto?, la espalda, llegaba a salirle la sangre, dice, invocando a Baal, pero Baal no respondió. Entonces Elías, a la hora del sacrificio, ¿qué hizo? Reunió 12 piedras, puso el holocausto, el sacrificio, pidió que se le vertiera agua, ¿cierto?, al sacrificio, hasta que las zanjas chorrearan, ¿cierto?, de agua. Y Elías invoca al Señor, y en el monte Carmelo Dios da la prueba de que Él es el verdadero Dios. Dios se reveló en el monte Carmelo de que Él es el único real y verdadero Dios frente a los falsos dioses que invocaba Jezabel y todos los falsos profetas de Baal. Entonces, mi hermano, todos los hombres de Dios tuvieron un encuentro con el Señor en el monte, en el desierto o bajando, ¿cierto?, del monte. Otro personaje bíblico, Moisés. Bueno, en esta historia nosotros vemos precisamente a Elías y a Moisés, ¿cierto? Moisés, mi hermano, dice la palabra de que Dios le dice: saca a mi pueblo de Israel, ¿cierto?, de la tierra de Egipto, saca a mi pueblo de Israel. Y Moisés saca a Israel, y Dios de repente le dice: anda a la montaña, anda al monte, porque allí yo te voy a entregar mandamientos, estatutos, te voy a entregar mi palabra, la ley, para que mi pueblo pueda entenderme y conocerme y hacer mi voluntad. Moisés sube a la montaña 40 días y está 40 días, ¿cierto?, delante del Señor, y dice la palabra de que Jehová escribe con su dedo, ¿cierto?, las tablas de la ley. Moisés, cuando baja, se pilla al pueblo que estaba desenfrenado totalmente, adorando un becerro, ¿cierto?, que habían hecho. Moisés rompe, ¿cierto?, esas primeras tablas, vuelve a subir y Dios vuelve a escribir, ¿cierto?, esa ley. Y cuando baja, ¿qué es lo que pasa? Dice la Escritura que el rostro de Moisés resplandecía. Cuando tú subes al monte de Dios, cuando tú subes a tener un encuentro con Dios, se va a notar en tu vida espiritual. No va a ser el mismo. Tu rostro va a resplandecer en sentido espiritual, ¿cierto? Dios te va a llenar de su presencia, Dios te va a llenar de su unción, Dios te va a fortalecer, va a ver la vida con ojos diferentes. Si quizás tú estabas desanimado, amargado, preocupado, frustrado, no sé, si tú subes a la montaña a orar, vas a ver las cosas diferentes. Dios te va a cambiar el chip de tu mente, de tu corazón. Moisés, cuando bajó, su rostro resplandecía, y dice que la gente, ¿cierto?, lo miraba y se asombraba, y porque el rostro de Moisés brillaban. Hay un predicador, mi hermano, Leonard Ravenhill, que él habla, ¿cierto?, en un video que hay en internet que se llama El precio de la unción. Un video muy bonito. Si usted quiere, después lo puede buscar, ¿cierto?, ese video en internet, El precio de la unción. ¿Por qué? Porque Dios nos llena de su Espíritu Santo gratuitamente. Eso todo lo tenemos claro, ¿cierto? No hay que pagar dinero, ni pactar, ni nada de eso. Pero para mantenerte lleno del Espíritu Santo, para mantenerte lleno del Señor, para que Dios use tu vida, para que Dios llene tu vida de su presencia, hay un precio que pagar. Y ese precio lo tienes que pagar tú. Y ese precio no es con dinero, no es con plata ni con oro. Ese precio es estando en la presencia del Señor. Si tú quieres ser usado por Dios, debes pasar tiempo de rodillas, debes pasar tiempo leyendo la palabra, debes pasar tiempo aprendiendo de la Escritura, debes pasar tiempo viendo videos cristianos, ¿cierto? En vez de quizás gastar toda la tarde viendo solamente serie o novela o película, debes dedicar tiempo a Dios para que Dios te llene de su presencia. ¿Ya? Entonces, Leonard Ravenhill, ¿cierto?, en este video que se llama El precio de la unción, habla de un predicador que se llama Dumas.
Y dice de que había cierto otro predicador que tenía un pedacito de papel en sus manos y que lo abrazaba con mucho cariño. Y alguien le dijo: ¿por qué abraza este trozo de papel con tanto cariño? Y él dijo: este trozo de papel es una carta que me mandó Dumas, un predicador que Dios lo ha usado poderosamente. Él, en un culto en África, llegó a la iglesia, escuchó la exposición de la palabra, se convirtió milagrosamente y terminado el culto, ¿cierto?, va donde el pastor y le dice: pastor, dame una iglesia para pastorear. Y el pastor le dice: ¿fuiste a la escuela dominical? No. ¿Fuiste al seminario? No. ¿Conoce algo más de Biblia? No. Pero yo sé que Dios me llamó al ministerio. Hermano, sigue congregándote, le dice, sigue viniendo solamente. La cosa es que Dumas, ¿cierto?, se va de la iglesia, se despide, se va de la iglesia y se pierde por 3 semanas. A las 3 semanas vuelve a ir al culto, termina el culto del pastor de predicar y le dice: pastor, deme una iglesia para pastorear. Hermano, mira, ¿cómo te voy a pasar a una iglesia si encima viniste al culto, querías la iglesia y te fuiste por 3 semanas y no te hemos visto? Y Dumas dice: mire, pastor, cuando usted me dijo que no me iba a pasar a una iglesia para pastorear, yo tomé mi Biblia, fui al desierto, fui al arroyo, fui a la montaña y allá yo me puse a conversar con Dios y le dije: Señor, si tú me llamaste al ministerio, tú me vas a dar prueba de que me llamaste al ministerio a ser un hombre de Dios. De aquí salimos o con la respuesta favorable que tú me llamaste al ministerio, o tú no me llamaste simplemente y fue un error mío. Y bueno, seguiré siendo un cristiano, pero simplemente me voy a encerrar contigo por 21 días hasta que tú me hables realmente si me llamaste o no. Y dice la historia, ¿cierto?, de que él estuvo 21 días, hermano, en ayuno, bebiendo agua del arroyo, solamente orando y leyendo la palabra del Señor. 21 días, es hartos días, mi hermano, ¿ya? Y dice de que en los 21 días, un día el Señor le habla y le dice: yo te he escogido para ser un ministro del evangelio, predicarás mi palabra con poder y sobre los enfermos colocarás las manos y sanarán. Y eso él se lo cuenta al pastor y el pastor le dice: bueno, bien, a ver, mira, hay una obra, la típica obra, ¿cierto? Hay una obra ya en otra ciudad de África. Le dice: anda y ve qué es lo que puede hacer, te voy a mandar ahí para que ayude, ¿cierto?, en esa obra. La historia es que el hombre empieza a predicar, mi hermano, y empieza a llegar gente y se convierte en un corto tiempo en una de las iglesias de más rápido crecimiento. Mi hermano querido, tener un encuentro con Dios en la montaña, tener un encuentro con Dios en oración, en la palabra, va a bendecir tu ministerio. Ya sea, mi hermano, que tú seas un músico, ya sea que tú seas un predicador, ya sea que tú seas un líder de ministerio, ya sea que tú cantes la música, si tú tienes un encuentro con Dios, con la presencia del Señor, en oración y en lectura bíblica, y te dedicas y te concentras en llenarte de Dios, Dios te va a llenar de su presencia y Dios va a usar tu vida al 100%, mi hermano. Por eso es necesario que tengamos este encuentro. Jesús, mi hermano, le dice a 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan: vengan conmigo, muchachos, vamos a ir a la montaña. Hoy en día, mi querido hermano, la invitación está, pero para todos. Ya no está solamente para Pedro, Jacobo y Juan. La invitación está para Jacqueline, está para Marco, está para Sandra, está para Connie. La invitación está para todo aquel que quiera tener un encuentro con el Señor. El Señor, cierto, no tiene favorito, el Señor no tiene privilegiado, el Señor nos ama a todos por igual y el Señor nos hace la invitación a todos por igual. Pero no todos están dispuestos a subir a la montaña. Porque como les dije, subir a la montaña implica un esfuerzo, un cansancio, un agotamiento. Hay un camino para llegar a la montaña. Pero, ¿cierto?, el llamado para subir al monte es para todos. Mis queridos hermanos, y cosas prácticas que nosotros podemos hacer para subir a la montaña. Mira, pasar, por ejemplo, una noche orando al Señor. Usted dice: pero pastor, ¿eso es imposible? No, no es imposible. Pasar una noche, mi hermano. Por ejemplo, si en el día no tienes tiempo, ¿cierto?, para poder orar por los quehaceres de la casa, los niños, las cosas, la escuela, el ordenar, pasa un día, una noche, orando y leyendo la Biblia en la presencia del Señor. Por eso yo te digo, el monte está disponible, pero no todos están dispuestos a pagar ese precio.
Mi querido hermano, hay un pastor, ¿cierto? Un pastor coreano que llegó a tener la iglesia más grande del mundo, ¿cierto? La iglesia en Corea. Y este pastor todos los días viernes hacía una vigilia de oración y lectura bíblica en su iglesia. Todos los días viernes. Además, todos los días, ¿cierto? Ellos tenían un culto de oración de madrugada en su iglesia. Y yo de repente cuando veo esa historia, yo digo, ¡ay, Señor, que podamos llegar a ese nivel espiritual! Sería, pero maravilloso, mi hermano. El pastor, ¿cierto? Empezó todos los días viernes orando al Señor, clamando al Señor, y empezó solo. Y después, ¿cierto? Se le fueron uniendo más hermanos, hasta que las vigilias de los días viernes en su iglesia llegaron a ser multitudinarias. Y hasta el día de hoy me parece que las hacen esas vigilias en Corea, en la iglesia de ese pastor. Mi hermano querido, para tener un encuentro con el Señor, tú puedes quizás dejar un día para hacer un retiro espiritual. Mira, si es por excusa, mi hermano, siempre vamos a poner excusa, pero el Señor es como cuando el Señor le dice a Moisés, mira, no me digas, ¿cierto?, que no puede. No me digas que no puede porque yo te quiero usar, pero está en ti si te dispone o no. Cuando Dios le dijo a Jeremías, mira, no digas soy niño, no sé hablar, porque yo te llamé, yo te escogí, yo quiero usarte. Así que, mi hermano, dejemos las excusas de lado. Si te cuesta hacer vigilia en la noche, dice el Señor, hace un retiro en el día. Había un pastor, mi hermano, que yo conocí, que por ejemplo él, cuando hacían vigilia en la noche, que los vecinos se quejaban, que el boche en la iglesia, que toda la noche cantando, que los hermanos les daba sueño, que no querían ir, el pastor dijo, bien, perfecto, vamos a hacer vigilias de día, dijo. Pero ¿cómo una vigilia si una vigilia de noche? No, vamos a hacer vigilias de día, o retiro espiritual en otras palabras. El pastor comenzaba a 9 de la mañana, a 5 de la tarde, un culto extendido, ¿cierto? Orando, leyendo la Biblia, predicando, y él empezó a hacer vigilias de día. Si tú no puedes venir a la vigilia del día, hazlo en forma personal. Ora y lee la Biblia en forma personal. Porque, mi querido hermano, lo que debemos entender también es lo siguiente. En un evento, Dios puede marcar tu vida, pero tú debes aprender a tener un evento personal con Dios todos los días. Como cantamos en la alabanza, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Dios, mi hermano, por ejemplo, acá estamos en la montaña. Dios te va a hablar, te va a fortalecer, te va a bendecir, va a salir animado y todo el tema. Mañana es domingo, pasado mañana es lunes y empieza la semana. Y ahí ya después hay culto hasta el día jueves. Entonces, si tú quieres mantenerte lleno, fortalecido, enfocado en la presencia del Señor, necesitas tener un encuentro personal con el Señor. No basta con un día de culto, 2 días de culto a la semana. Tienes que tener tu encuentro, tu monte personal con Dios. Dejar un día a la semana para oración y ayuno, mi hermano, cuesta. A mí me cuesta, lo confieso, sí, me cuesta y mucho. A mí me gusta comer, pero también entiendo de que el Señor nos pide un precio. ¿Quieres que te estoy usando al 30, te estoy usando al 60? ¿Quieres llegar al 100%? ¿O quieres mantenerte en el 10, en el 15, en el 20, en el 30, en el 40? Por eso son cosas de decisiones, mi hermano. Si usted quiere que Dios lo use al 100%, más arriba en el monte tiene que escalar, más arriba en la montaña tiene que subir. Pero eso es voluntario y depende de usted. Si quieres subir, ¿cierto?, a la montaña, no siempre debe esperar que los demás hagan algo para subir con ellos. También debe aprender a subir de forma personal. En la montaña, mi hermano, los discípulos vieron la gloria del Señor. El rostro de Cristo se transfiguró. Dice la Escritura que el rostro de Cristo brillaba, ¿cierto? Y los discípulos quedaron maravillados con esa visión. En la montaña se le aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús acerca de su obra redentora que él iba a hacer en la cruz, acerca de su muerte por la humanidad. Y dice de que ahí en la montaña, ¿cierto?, los discípulos dijeron, Señor, es bueno que estemos aquí, vamos a preparar 3 enramadas, ¿cierto? 3 enramadas, como 3 carpitas, ¿cierto? Vamos a preparar 3 enramadas, una para Jesús, una para ti, para Moisés, ¿cierto?, y para Elías. Ahí para que estemos con ustedes y habitemos en la montaña. A todo esto, mi hermano, nosotros, ¿cierto?, todos los días debemos subir al monte. Pero Dios no habla solamente en el monte. El monte es la preparación para cuando tú bajes del monte. El monte es el lugar de fortalecimiento espiritual.
El monte es el lugar donde Dios te va a capacitar, Dios te va a hablar, Dios te va a dar direcciones, Dios te va a confirmar, Dios te va a llenar de su presencia. Ese es el monte. Dios te va a hablar en el monte, vas a tener un encuentro con el Señor. Pero recuerda que después del versículo 13 de Mateo 17 viene el versículo 14. Porque el monte es un lugar de preparación. El desierto es un lugar de fidelidad. El monte es un lugar de preparación. Y el valle, ¿cierto? Podríamos decir, es el lugar del ministerio, donde Dios te llamó a trabajar con las ovejas, con la gente, ¿ya? En la montaña, mi hermano, cuando oremos vamos a ver la gloria del Señor. Vamos a poder escuchar la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Hay tantas voces hoy en día, mi hermano querido. Tantas voces. Usted enciende la tele, ve el video, ve el mundo, ve la televisión, ve la familia, ve su esposo, ve sus hijos. Hay un montón de voces. Pero si no quieres fracasar, una sola voz debes escuchar. Y esa es la voz del Padre, la voz del Hijo y la voz del Espíritu Santo. En un mundo que hay tantas voces, mi hermano, debe aprender a escuchar la voz de Dios. Y esa voz te va a dar seguridad para poder hacer las cosas bien. Los discípulos en la montaña, ¿cierto? Escucharon la voz del Señor. Hoy en día nosotros somos atacados por diferentes voces. Nuestra propia voz no puede. ¿Para qué lo va a hacer? Ándate a dormir mejor. ¿Qué sacáis con levantarte de madrugada a orar? ¿Estáis cansados? Date un tiempo para ti. Quizás es nuestra propia voz. La voz del enemigo, ¿cierto? ¿Para qué te va a preparar tanto si no tiene caso? Mira cuánto has orado y Dios no te ha usado. Cuánto predica y Dios no te usa para ganar almas. La voz del enemigo. La voz del mundo. Estáis perdiendo el tiempo en la iglesia. Eso es para los viejitos, ¿cierto? Para la gente adulta. ¿Para qué vaya a la iglesia? Si María José Quintanilla va a venir hoy día o mañana, no sé. Pero viene. Entonces la voz del mundo, ¿cierto? La entretención de la novela, el disco, el CD. Viene Eros Ramazzotti, no sé, hermano querido. Pero la voz, distráete, ¿cierto? La voz del mundo. La voz del Señor. Hijo mío, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Te he dado mi palabra, mi ley, para que medite en ella de día y de noche. No te apartes de ella y yo te voy a prosperar, yo te voy a bendecir, yo te voy a usar. Nadie te va a hacer frente en todos los días de tu vida, porque Jehová tu Dios va a estar contigo donde quiera que vayas, donde quiera que estés, donde pongas la planta de tu pie. Ahí te voy a dar el lugar de conquista, porque yo estoy contigo y te respaldo. Solamente te pido, hijo, que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes cuando veas los enemigos, cuando veas la adversidad. Dice la palabra del Señor: caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu derecha, pero a ti no llegará, porque Jehová tu Dios estará contigo. Y aunque andes por valle de sombra y de muerte, Jehová tu Dios estará contigo. Su vara y su cayado te infundirán aliento, y yo estaré contigo todos los días de tu vida. No te dejaré, no te desampararé. Esa es la voz del Señor, mi hermano, y esa voz hay que escuchar si queremos ser usados por el Señor. En la montaña, mi hermano, los discípulos vieron la gloria del Señor, escucharon la voz del Padre, vieron cosas asombrosas, pero Cristo le dijo: muchachos, esto guárdenselo, resérvenselo. Cuando yo ya no esté, declárenlo. ¿Ya? Acá hay un principio, mi hermano querido. Cuando la gente vea que Dios te usa para predicar, que Dios te usa para ganar almas, que Dios está abriendo puertas, ¿cierto?, para bendecir tu vida, que Dios está expandiendo tu ministerio, que tú tienes algo especial, ¿cierto? La gente lo puede llamar energía, carisma, brillo, buena onda, no sé. Cuando la gente te pregunte y diga: ¿pero qué tienes tú? Ahí es tiempo de revelar el secreto. El secreto del secreto es que usted estuvo en el secreto de Jehová. Ese es el secreto del secreto. Entonces el secreto, mi hermano, Cristo dice, ¿cierto? Dice: cuando ores, ¿cierto?, en privado, en silencio. Cuando ores, ¿cierto?, busca mi presencia, tú y yo, nadie más. Y cuando la gente diga: ¿sabes qué? Mira, no me explico por qué tú sabes tanto de la Biblia. Es porque yo estuve en el secreto con la palabra. Porque la gente se va a dar cuenta y la gente va a querer eso. Va a decirte. A mí me pasó, mi hermano, una vez. Yo trabajaba, ¿cierto?, en otra parte de guardia,
tenía un compañero de trabajo, y yo al cristiano ese, aparte que era pecador, ¿cierto? Pero bueno, no lo veía nunca tomar una Biblia, nunca. Y me citaba 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 textos bíblicos. Y yo decía, ¿cómo sabe tanto de la Biblia? Yo ya siendo pastor, ¿cierto? Y ni yo me sabía tantos versículos con cita bíblica. Y un día, ¿cierto? Yo le dije, oye, pero mira, ¿cómo sabes tú tanto de la Biblia? Y el otro igual que no la vives tanto como la palabra de Dios manda y todo el tema. Porque teníamos esas conversaciones con él. Yo muchas veces le decía las cosas. Hubo veces que hasta orábamos juntos en el trabajo, ¿ya? Me dice, mira, yo te voy a decir un secreto. Yo estuve en un lugar, ¿cierto?, donde por obligación lo único que tenía que hacer era orar y leer la Biblia. Ustedes entienden, ¿cierto? Estuve en un lugar, ¿cierto?, donde pedíamos velas, que nos trajeran velas, las visitas, para poder pasar la noche orando y leyendo la Biblia con ese grupo de hermanos. Y yo ahí aprendí a conocer la palabra. Y ahí me reveló su secreto, ¿ya? El secreto del secreto, que por qué sabía tantos secretos del Señor, era porque él había estado bastante tiempo, ¿cierto?, en un lugar que por fuerza mayor debía estudiar la palabra. Entonces, mi hermano, cuando la gente vea algo especial en ti, tú le decís, ¿sabes por qué? Porque mira, me estoy levantando de madrugada a orar para que Dios me llene de su Espíritu Santo. ¿Por qué ustedes, pastores, tienen un matrimonio tan bonito? Ahora les voy a revelar mi secreto, ¿cierto? Ya que estoy de aniversario, me siento con autoridad, mi hermano. Ya va a poder hablar del matrimonio, ¿sí o no, pastora? Amén. 11 años, mi hermano, gracias al Señor. Algunos empezaron a pololear antes que uno, ¿cierto? En otros lados, digo yo, pero yo ya más tiempo he casado, ¿cierto? El secreto, mi hermano, de tener un buen matrimonio es... Bueno, hoy día lo publiqué, ¿cierto? En todo caso. Pero el secreto de tener un buen matrimonio, haz el altar familiar todos los días con tu familia, con tu esposa, con tu hijo, si es que tienes. El secreto, mi hermano, es no te acuestes enojado. Trata de reconciliarte antes que se ponga el sol. No te acuestes enojado, no te vayas, en mi caso, a trabajar enojado, ¿cierto? Que el enojo no dure más de un par de minutos. El secreto, mi hermano, es ceder muchas veces. Porque si yo quiero que se haga siempre lo que yo mando, porque yo soy el hombre, el macho alfa de la casa, y muchas veces, ¿cierto?, mi señora quiere otra cosa, el secreto es ceder, ¿cierto? Yo no voy a dejar de ser el hombre de la casa, pero sí voy a tener a mi esposa feliz y contenta, ¿cierto? Y muchas veces la mujer tiene razón en las cosas que nos pide, que nos dice. Si no fuera por mi esposa, yo todavía tendría quizás el comedor que tenía mucho tiempo atrás. Pero porque mi señora muchas veces me dice, no, Jorge, hay que invertir en la casa. Sí, pero es que las lucas, no, hay que invertir. Y tiene razón. Entonces, mi hermano, el secreto es, por ejemplo, en el matrimonio para mí ha sido esas cosas, entre algunas cosas que les puedo nombrar, ¿ya? Bien, mi hermano querido, después de estar en la montaña uno debe bajar. Los apóstoles querían quedarse a vivir en el monte, pero Jesús les dice, es tiempo de bajar. No hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo, de eso estamos todos claros. Pero mi hermano querido, apréndase este refrán también. Debemos tener un corazón como el de María. Debemos tener un corazón como el de María, adorador, apasionado por Dios, hambriento de la presencia de Dios, de la palabra del Señor. Pero debemos tener también el espíritu de Marta. Usted me dice, ¿pero cómo, pastor? Sí, hermano querido. Marta no estaba tan equivocada en que habían cosas que hacer. Y algunos de nosotros, ¿cierto?, solamente queremos orar, solamente queremos leer la palabra, solamente queremos estar en el culto, solamente queremos estar en el evento, solamente queremos que Dios nos hable, solamente queremos sentir la presencia del Señor, pero no nos damos cuenta, mi hermano, que hay un mundo que hay que servir. Entonces, otro secreto es ese. Debemos tener el corazón, mi hermano, de María, apasionado por Dios, por la presencia del Señor, subir a la montaña todos los días. Pero debemos tener también el espíritu, la mentalidad de Marta, que hay trabajo que hacer. Después que tengas tu tiempo devocional, mi hermano, hay cosas que hacer. Hay personas a las que tienes que llamar, hay personas a las que tienes que visitar, hay compañeros de trabajo a los que tienes que aconsejar.
Hay gente en el camino por las cuales tienes que orar. Hay familiares enfermos que tienes que darle una palabra de parte del Señor. Hay vecinos a los cuales tienes que predicarle del Señor. Hay quizá oportunidades en la iglesia, como la que se viene, ¿cierto?, la próxima semana, donde puedo ser parte para bendecir a aquellos que necesitan. Entonces, no todo es la montaña. También, ¿cierto?, hay un amplio valle lleno de ovejas, ¿cierto?, que necesitan ser pastoreadas y ministradas por el Señor por medio de tu vida. Amén. Así que, mi hermano querido, para ir terminando, hoy es peligroso ir al monte, en las mañanas o en las noches, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando llegaba acá, los hermanos decían, no, pastores, íbamos al cerro, ¿cierto?, al monte ahí con los hermanos a orar de madrugada, llegábamos a tener harta gente y todo. Hoy en día, mi hermano, como están los tiempos, y entiendo también el pastor cuando les decía, no, que no vayan para allá, quizás, o quizás no le parecía, porque si a mí, mi hermano, viene el grupo de adolescentes, de jóvenes y me dice, pastor, vamos a ir al monte, ¿cierto?, al Centinela, a pasearnos, a ir a orar, ¿cierto?, en la madrugada. Yo al tiro le digo, hermanos queridos, están turbados, prendan internet, conéctense al MET y hagan una oración de mañana, ¿cierto? Pero ir a la montaña, no, hermano querido. Yo lo entiendo, yo tengo mentalidad de pastor. Porque después les pasa algo, ¿cierto?, en el monte que que el pastor nos dio permiso. Al final el hilo se corta, ¿cierto?, por el que es cabeza. Entonces, mi hermano, mira, si hoy es peligroso ir en las mañanas o en las noches al monte a orar, monte físico, ¿cierto? Pero todos tenemos una habitación con llave. Todos tenemos una habitación con una puerta. Para algunos, ¿cierto?, como ha dicho nuestra hermana también en alguna oportunidad, puede ser hasta el baño, mi hermano. Un lugar donde no te interrumpa, quizás la única pieza que tiene llave. Entra, pones llave, cierras la puerta y busca de la presencia del Señor media hora, 1 hora, 40 minutos, aunque sea si está empezando 15 minutos, pero dedica un tiempo para orar y leer la palabra, para ser fortalecido y llenado del Señor. Y cuando la gente vea eso especial en tu vida, cuando vean, ¿cierto?, esa gracia, esa unción, ese carisma, eso que Dios te está usando, tú le vas a decir, el secreto para ser usado por Dios es poder habitar en el secreto de Jehová. Amén. El secreto para ser usado por Dios es habitar en el secreto de Jehová. Amén, mi hermano querido. Este es el mensaje del día de hoy. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Amado Dios, tú el día de hoy, Señor, nos has hablado de poder tener un encuentro contigo, Señor. Amado Señor, quizás en la antigüedad, Señor, muchos de tus hijos fueron literalmente a un monte, fueron quizás a un desierto, fueron a diferentes lugares, Señor, donde ellos podían desconectarse, Dios mío, Señor, de las personas, de su familia, de la realidad que ellos vivían, Señor, de sus trabajos, para poder tener un encuentro personal contigo, Señor. Amado Dios, ayúdanos, Señor, a tomar el principio, Señor. Padre, porque las formas pueden cambiar muchas veces, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a todos los días, Señor, poder desconectarnos, Señor, de las redes sociales, de la televisión, del trabajo, de las preocupaciones, de los afanes. Quizás también, Señor, desconectarnos un par de minutos, Señor, de nuestra familia, de los quehaceres del hogar, para poder tener un encuentro, Dios mío, contigo, con tu presencia, en oración, en lectura de la palabra, donde tú puedas hablar a nuestra vida, fortalecernos, llenarnos de tu Espíritu Santo, recibir dirección de parte tuya. Padre, para que después de tener nuestro tiempo devocional podamos enfrentar el día a día, Señor. Amado Dios, mis hermanos trabajan, yo sé que tú les pondrás personas en su trabajo a las cuales ellos deben evangelizar, deben predicar, deben ayudar, Señor, mediante de sus recursos, Señor, ellos puedan. Amado Dios, quizás tú vas a poner vecinos, Señor, que estén en necesidad, que necesiten oración. Padre, usa sus vidas en el poder del Espíritu Santo, Señor. Padre, quizás tú vas a poner hasta quizás una persona en la micro, Señor, que necesita un consejo, una palabra, una invitación a acercarse a ti. Yo no lo sé, Señor, pero tú eres un Dios que hace todas las cosas con un propósito, Señor. Padre, que la montaña sea nuestro lugar de preparación espiritual para que tú nos uses en el día a día en tu presencia. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mi amado hermano. Mi hermano querido, si alguien, cierto,